nace una nación? Hoy vamos a meternos de lleno en esa pregunta, para explorar la historia, la complejísima y heroica historia de cómo Chile se convirtió en una república independiente. Es un viaje que, créanme, está lleno de batallas, de ideas y de personajes increíbles que marcaron el destino de todo un país. Para entenderlo bien, vamos a dividir este relato en sus momentos clave. Primero, la chispa que lo encendió todo. Luego, los primeros pasos con la patria vieja. Después, un periodo muy oscuro, la Reconquista, que casi acaba con el sueño. Y finalmente, la patria nueva, la victoria definitiva. Y claro, vamos a conocer a los protagonistas, los arquitectos de esta independencia. Bueno, para entender cómo empieza una revolución así, hay que mirar dos cosas que pasaron al mismo tiempo. Por un lado, un lío tremendo al otro lado del mundo, en España. Y por otro, una sociedad aquí en Chile que era básicamente una olla a presión a punto de estallar. Empecemos por Europa. Imaginen esto. En 1808, Napoleón Bonaparte invade España y de un plumazo saca al rey y pone a su propio hermano en el trono. Un caos total. Esto dejó a todas las colonias españolas, incluyendo a Chile, en una especie de limbo. De repente, no había un rey legítimo a quien responder. Y esa tensión no era solo política, venía de mucho antes. Miremos cómo estaba organizada la sociedad chilena. Era una pirámide muy injusta. Arriba de todo, un grupito minúsculo de peninsulares, los nacidos en España, solo un 4%, pero controlaban todo el poder y la riqueza. Abajo, los criollos, que eran de sangre española pero nacidos en Chile, y la enorme mayoría de mestizos. Como se pueden imaginar, el resentimiento era enorme. Entonces, con un rey prisionero en Europa y una sociedad a punto de explotar aquí, se abre la puerta a la primera etapa de este proceso, la famosa patria vieja. ¿Y qué hacen los líderes criollos? Pues un movimiento muy astuto. El 18 de septiembre de 1810 forman la primera junta de gobierno. Pero ojo, no declaran la independencia de inmediato. No. Dicen, seguimos siendo leales al rey Fernando VII, que está prisionero. No le haremos caso al francés. Básicamente era una forma de autogobernarse sin romper del todo con la corona. Claro que, una vez que se dio ese primer paso, empezaron las discusiones. No todos querían lo mismo. Estaban, por un lado, los monarquistas, que querían que todo siguiera igual. Luego, los autonomistas, que decían, ok, gobernemos nosotros, pero sigamos siendo parte del reino. Y finalmente, los más radicales, los exaltados, que ya hablaban de una cosa, independencia total y absoluta. Y en este ambiente de debate surge una figura clave, José Miguel Carrera. Él era uno de los exaltados y no tenía paciencia para esperar. Toma el poder y acelera todo, impulsando reformas mucho más atrevidas y hasta creando los primeros símbolos patrios. El problema fue que estas divisiones internas al final debilitaron mucho a la causa, y esa debilidad fue la oportunidad perfecta para los españoles. Mientras los patriotas discutían entre ellos, desde el Virreinato del Perú se preparaba una contraofensiva brutal. Así comienza la etapa más sombría de todas, la Reconquista. El golpe llegó en la batalla de Rancagua. Fue un desastre, una derrota total para las fuerzas patriotas. La patria vieja se terminó ahí mismo. Sus líderes, como un joven Bernardo O'Higgins, tuvieron que huir al exilio. Parecía que el sueño de la libertad se había acabado. Pero incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Y esa luz tenía nombre y apellido, Manuel Rodríguez. Fue él quien, con su famosa frase, «Aún tenemos patria, ciudadanos», se negó a rendirse. Se convirtió en una leyenda, un fantasma que no dejaba dormir a los españoles. Así que la lucha continuó, pero en dos frentes muy distintos. Por dentro, Manuel Rodríguez y sus guerrilleros hacían una guerra de desgaste, de espionaje, manteniendo viva la llama. Y por fuera, al otro lado de la cordillera, en Mendoza, O'Higgins se unía a otro grande, José de San Martín, para preparar en silencio un ejército libertador. Y esa preparación silenciosa estaba a punto de convertirse en una de las hazañas militares más espectaculares de la historia. Esto da inicio a la tercera y última etapa, la patria nueva. El plan de San Martín era una locura, una genialidad. La idea era hacer lo que nadie creía posible:
cruzar con más de 4.000 hombres la gigantesca cordillera de los Andes para caer por sorpresa sobre los realistas en Chile. Hablamos de una proeza logística y de resistencia humana simplemente increíble. ¡Y funcionó! La sorpresa fue total. El ejército de los Andes descendió de las montañas y el 12 de febrero de 1817, en la batalla de Chacabuco, lograron una victoria aplastante. Santiago fue recapturada. El rumbo de la guerra había cambiado para siempre. La estocada final llegó un poco después, el 5 de abril de 1818, en la batalla de Maipú. Ahí, O'Higgins y San Martín sellaron definitivamente la independencia de Chile. Con esa victoria, Bernardo O'Higgins se convirtió en el primer líder de la nueva nación, el director supremo. Pero aquí hay que hacer una pausa importante. Esta victoria no fue solo cosa de soldados y generales. El papel de las mujeres fue fundamental. Ellas fueron espías, mensajeras, enfermeras. Mantuvieron las redes de comunicación, abastecieron a las tropas. Su valor y su sacrificio fueron un pilar clave para la causa patriota. Y ahora sí, hablemos un poco más de esos líderes, los que la historia recuerda como los grandes arquitectos de esta nueva nación. Cada uno jugó un papel vital en el momento justo. Carrera con su impulso inicial en la Patria Vieja. Rodríguez, el alma de la resistencia en la Reconquista. Y, por supuesto, la dupla militar de O'Higgins y San Martín, que lideraron la victoria final en la Patria Nueva. 4 nombres, 4 legados indispensables. Entonces, si lo vemos en perspectiva, todo fue como una obra en 3 actos. Un primer acto valiente, pero desorganizado. Un segundo acto oscuro, de resistencia y supervivencia. Y un tercer acto épico, de triunfo y consolidación. Aunque, un dato interesante, España no reconoció oficialmente la independencia de Chile hasta 1844, muchos años después. La guerra se había ganado, sí. La independencia estaba asegurada, pero ganar la guerra es solo el principio. El verdadero desafío, el más grande, apenas comenzaba. ¿Cómo construir una república estable, unida y próspera sobre las cenizas del conflicto? Esa es una historia que estaba por escribirse.